¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de métodos avanzados de identificación. Ya estuvimos viendo algunos de los métodos con los cuales podemos identificar una persona. Algunos métodos pues ya son obsoletos, ya no se utilizan. Algunos otros sí. Estuvimos viendo lo de Alfonso Bertillón y el sistema antropométrico, lo de la dactiloscopía y varios métodos más de identificación. Ahora vamos a ver lo que son los diversos tipos de huellas y pues comentarles que también por medio de las huellas se puede identificar una persona, ya sea por las huellas de su calzado, podemos identificar qué calzado tiene esas huellas y por lo tanto quién utilizó ese calzado o quién utiliza ese calzado, así como las huellas de manos, más que nada por los surcos y crestas que tienen, por sus huellas dactilares o en los dedos, también por las plantas de los pies, también cada una pues tiene eh, surcos y crestas diferentes, tienen diferentes pues pulpejos, diferentes dibujos plantares y por ejemplo también en las cuestiones de las dentaduras, en una mordedura, en una huella dentaria, pues también se quedan marcados lo que son las piezas dentales y quizás si esa persona tiene trabajos dentales, pues podemos identificarla. Entonces vamos a ir viendo qué es cada una de ellas. Para empezar vamos a ver lo que es una huella. Una huella es una señal o rastro que queda de una cosa o de un suceso. En este caso, criminalísticamente hablando y como medios de identificación ya les mencioné, están las huellas de calzado, las huellas de manos, huellas dactilares, huellas plantares de las plantas de los pies, huellas dentales, también tenemos las huellas labiales, las huellas de neumáticos y vamos a ir viendo cada una de ellas. Como les mencioné, la huella es una señal o rastro que queda de un suceso o de una cosa. Es señal que un cuerpo deja en el suelo al moverse, también a eso nos referimos con huellas. Y ahorita vamos a hablar de lo que son las huellas positivas. Son formadas por una figura impresa con cualquier sustancia de color sobre una superficie, se producen al contacto del objeto o región del cuerpo humano y pueden ser por grasa, pintura, polvo, cal, lodo, aceite, sangre, etcétera. Se llaman positivas porque las vamos a estar dejando con un componente, ya sea orgánico o inorgánico. Por ejemplo, si ustedes se llenan la mano de lodo y luego pintan en la pared su huella de la mano, va a ser positiva porque el lodo no va a quedar hundido, va a quedar resaltado en lo que es la pared, va a quedar el bordecito del lodo. Si ese lodo se llega a secar y ustedes después lo raspan, pues se va a caer porque la huella es positiva, tiene un relieve. Después tenemos las huellas invisibles, son las que tienen que ser reveladas. Principalmente hablamos de las huellas de las manos o de las huellas de los dedos, que pues se quedan ahí impregnadas en vidrios, plásticos, etcétera, porque el cuerpo pues secreta cierta grasa, porque los poros del cuerpo pues están secretando grasita y si se fijan inclusive en su celular pues se quedan muchas huellas marcadas de sus dedos, es por la grasita que tenemos en los mismos. Esas son aparentemente invisibles o son muy difíciles de ver para el ojo humano y pues tenemos que revelarlas con químicos y al momento de revelarlas pues las vamos a hacer positivas. Por ejemplo, la grasita pues queda sin relieve, queda nada más marcada, pero ya cuando nosotros aplicamos el polvo para revelar las huellas, se va a hacer positiva porque ya el polvo sí va a generar un relieve. Y también tenemos lo que son las huellas negativas, estas van a ser figuras formadas por hundimiento o presión sobre una superficie más blanda que el objeto que las produce. En este caso, pues podemos contar o podemos decir que las huellas negativas son aquellas que tienen cierto hundimiento, por ejemplo, una huella de calzado en la arena, en el lodo, cuando pisas con la planta de los pies en la arena, en el mar o en la tierra, o por ejemplo, lo que vimos al principio, la imagen que vimos de la huella dental, a lo que es la imagen de la derecha, que está como en plastilina, como en arcilla, esa es una huella negativa porque tiene cierto hundimiento. Y de ahí viene, o vamos a diferenciar esas huellas, si son huellas orgánicas o inorgánicas, dependiendo de la maceración. Vamos a tener maceración orgánica y maceración inorgánica.
La maceración orgánica va a estar ocasionada por sustancias que provienen del cuerpo humano o de un animal, tales como sangre, semen, orina, saliva, vómito, heces fecales, etcétera. Todo lo que venga de un cuerpo. Y en la maceración inorgánica es todo lo que venga de sustancias distintas al organismo humano o animal, por ejemplo, lodo, grasa, pinturas, aceites, resinas y todo ese tipo de cosas. Ahí les puse un ejemplo, una mano con sangre y una mano con pintura. La mano con sangre sería la mancha sería una maceración orgánica y la mancha con la mano con pintura sería una maceración inorgánica. Como ya lo vimos, también tenemos huellas dentales y van a decir, bueno, pues esto para qué nos sirve o por qué lo estamos viendo. Así viene en su temario y quiero recalcarles que por medio de estas huellas también podemos identificar a las personas. Como ya les mencionaba, por el calzado que traen, por las huellas de las plantas de sus pies, por las huellas de sus palmas de las manos, por las huellas dactilares de sus dedos, las huellas dentarias, pues por las piezas dentales, eh, por los labios, inclusive los labios son como las huellas dactilares. Cada quien tiene surcos y tiene comisuras o fisuras diferentes, entonces pues todo eso ayuda a distinguir a una persona de las demás. En este caso, las huellas de dientes o dentarias se dan por las mordeduras y pueden considerarse como marcas figuradas o huellas dejadas por los dientes, ya sea de un humano o de un animal, sobre un sustrato, que en este caso puede ser piel o objetos más blandos que los dientes en este caso. Y pues aquí vamos a analizar precisamente la forma de las piezas dentales. Después tenemos lo que son las huellas labiales, en este caso el estudio de las huellas de las impresiones labiales es una herramienta útil de la odontología forense para la identificación de personas. Las ranuras presentes en los labios humanos, que se les llaman surcos labiales, son únicos para cada persona, por lo cual ofrecen datos de interés para la identificación de ciertas personas o de todas las personas, brindando por consiguiente un valioso aporte a la criminalística en el estudio en el lugar de los hechos. Y pues los surcos labiales son precisamente esos surcos que ustedes ven en color blanco, esas líneas que ustedes ven en color blanco, esos son los surcos y pues aquí como quiera ustedes lo ven en la imagen, se utilizó labial para marcar pues los labios, pero hay ocasiones que pues las víctimas, especialmente los hombres, no utilizan labial, pero sí pueden dejar sus huellas labiales, lo que son vasos, botellas, espejos, vidrios, dependiendo de la situación que estemos estudiando. Al igual que en la dactiloscopía, presenta cuatro características fundamentales que las hacen merecer dicha pretensión. Son únicas, son invariables, son permanentes y son clasificables. Son únicas, pues que no va a haber otras iguales a las tuyas. Son invariables, que no van a cambiar, siempre van a ser esas, tus huellas labiales. Son permanentes, quiere decir que ya son de por vida y tienen cierta clasificación. Dentro de esta clasificación va a depender mucho del tipo de labio que tengas y precisamente aquí vamos a ver lo de la clasificación que hizo Martín Santos. Él desarrolló una clasificación diferenciando los labios de la mucosa de acuerdo con su espesor. Él nos mencionó que había labios delgados, medianos, labios gruesos o muy gruesos y labios mixtos. En los labios delgados sus características son de color blanco o caucásico europeo. En estos casos el espacio subnasal y la piel del labio inferior pueden ser extendido debido al labio fino. Los labios medianos están caracterizados por tener la mucosa más redondeada con un espesor que oscila desde los 8 hasta los 10 milímetros con el tipo más frecuente. Los labios gruesos o muy gruesos son labios abultados y muy voluminosos con un cordón labial muy marcado por la eversión del borde provocado por el músculo orbicular, formando una línea blanca ondulada. Son características de las razas negras, también son llamados labios negroides. Y los labios mixtos corresponden a los labios presentes en las razas orientales. Suelen combinar el labio superior delgado, o sea el de arriba delgado, y el inferior grueso, el de abajo grueso. Y aquí tenemos
Un ejemplo, en los labios delgados, si se fijan, es más alargado, son más de menos espesor. Los labios medianos pues ya van aumentando la mucosa, lo que es eh, pues todo el contorno de la boca, lo que son los labios. Y los gruesos, pues si se fijan, ya son mucho más abultados ambos y son más marcados. Y en los mixtos, que es fácil de entender, por ejemplo, el de arriba va a ser delgado y el de abajo puede ser grueso o mediano. Después de esta clasificación de Martín Santos, tenemos también la clasificación de Suzuki y Tsuchihashi, que fue creada en 1970. Los autores establecieron una clasificación tomando 6 elementos principales basados en las diferentes formas y el curso que toman los surcos en las impresiones labiales. Estas se van a dividir en tipo 1, que son las líneas verticales completas, son los surcos rectos bien definidos que corren verticalmente a través del labio y cubren toda su extensión, o sea, las líneas que atraviesan el labio completamente. El tipo 1, digamos que 1.1, son las líneas verticales incompletas. Los surcos son rectos pero desaparecen sin cubrir toda la extensión del labio. Los tipo 2 son líneas ramificadas o bifurcadas. Los surcos se bifurcan a lo largo de su trayecto, en este caso son como una Y. El tipo 3 son líneas entrecruzadas, los surcos se entrecruzan de forma de aspa o formando una X. El tipo 4 son líneas reticuladas, producen múltiples cruces, dan la apariencia de un retículo, en este caso son como varias X juntas. Y las líneas en otras formas, en este caso los surcos que no se pueden clasificar en ninguno de los casos anteriores, van a ser el tipo 5. Y aquí vemos el tipo 1 son completamente todo el labio. El tipo 2, que son las incompletas, verticales incompletas, si se fijan pues están cortadas. El, bueno, el tipo 1.1 y el tipo 2 son las que son las bifurcadas, si se fijan están como en tipo de Y o ramificadas en tipo de ramitas. El tipo 3 son las que se hacen en forma de X y las 4 son las reticuladas, que son varias X o son como en forma de gato. Y así es como se van clasificando. Después tenemos la disposición de las comisuras labiales. Las comisuras constituyen a la zona de la unión lateral de los labios superior e inferior. Se clasifican en abatidas, horizontales y elevadas según la ubicación de las comisuras con respecto a una línea perpendicular trazada en la línea media labial, tangente al tubérculo labial, pudiendo ser encontradas por debajo, sobre o por encima de la línea respectivamente. Las comisuras en este caso se refiere a donde terminan sus labios, a donde se refleja por ejemplo la sonrisa. Si tú sonríes, las comisuras se van a ir hacia arriba. Si tú estás triste, las comisuras se van a ir hacia abajo. Si tú estás normal, probablemente tus comisuras van a ser horizontales. Y ahí tenemos en la imagen el ejemplo. Las elevadas pues van a estar hacia arriba, las abatidas van a estar hacia abajo y las horizontales pues no van a tener ninguna inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo. Continuamos con lo que son las huellas de uñas. Aquí va a haber una escoriación, es un mecanismo debido a la fricción o frotamiento por acción tangencial o lateral del agente contundente. En este caso, la lesión que produce en los arañazos son las escoriaciones que nosotros cotidianamente conocemos como raspones o rasguños. Esas son las heridas que va a producir una uña. En este caso se les conoce como estigma ungueal. Aquí vamos a estudiar precisamente si la víctima o la persona tiene parte de la piel de la otra persona. Es importante su localización, por ejemplo, si está en el cuello, podemos decir que hubo cierta estrangulación, si está en el rostro, que hubo cierta riña. Todo esto nos puede ayudar con la identificación de la persona, si estuvo en el lugar o no. Por ejemplo, si tenemos un presunto responsable y la víctima tiene rasguños, pues vamos a estudiar en las uñas del presunto responsable si trae rastros de piel de la otra persona. Y pues así vamos a poder identificar al responsable. Y en las huellas de las pisadas, pues creo que no es difícil de entender, simplemente son esas huellas que se van dejando al momento de pisar una superficie, ya sea con calzado o sin calzado.
son huellas que se producen principalmente en pisos blandos como tierra, lodo, arena, porque en cemento pues sabemos que no, porque el cemento es más duro, ejerce mayor presión que el de una pisada, entonces ahí no se marcan, pero si estamos nosotros manchados de algo, entonces ahí sí vamos a generar algo que se llama maceración, que ya lo habíamos visto, son manchas que podemos dejar si nos llegamos a batir de algún fluido, de alguna sustancia, ya sea de manera orgánica o inorgánica, como lo son sangre, vómito, heces fecales, orina, en cuestiones de orgánica, y pintura, lodo, aceite, tierra, etcétera, en cuestiones de maceración inorgánica. Creo que esta parte es un poco más fácil de identificar. Aquí nos está explicando cómo podemos pues dar o identificar a una persona por medio de las huellas de calzado. Aquí las pruebas forenses de calzado se utilizan en procedimientos legales para ayudar a probar la identidad de las personas o la persona que estuvo en el lugar del crimen, o en el lugar de los hechos. La evidencia de calzado a menudo es la forma más abundante de pruebas en el lugar de los hechos, y en algunos casos puede llegar a ser tan individualizante como una huella digital, porque no todos vamos a traer el mismo calzado, no todos van a traer las mismas marcas y no todos van a generar el mismo desgaste en el calzado. Entonces eso es algo muy importante que nos puede pues identificar. Y pues aquí nos dice que la información sobre el propietario de cualquier calzado puede ser obtenida a través del análisis del desgaste, de los patrones que están en función del ángulo de la pisada y la distribución del peso. Todos estos exámenes pues son de acuerdo a, como aquí lo dice, a cuánto pesas, cómo pisas, qué desgaste tienen tus calzados, y pues es un análisis profundo, pero a fin de cuentas que va a servir como modo de identificación. Otra de las formas de identificar es por medio de las huellas de neumáticos. Esto es igual que las huellas de calzado, se dejan en el lugar por vehículos con ruedas, con llantas, con neumáticos como motocicletas, triciclos, bicicletas, vehículos de tres ruedas, vehículos de cuatro ruedas, etcétera. Eh, pues todo aquello que traiga neumáticos puede dejar una huella neumática. Entonces con esto es igual que el calzado, vamos a ver el dibujo que tiene esa rodada, el dibujo que tiene ese neumático, y vamos a empezarlo a comparar con neumáticos que tengan dibujos similares, y también vamos a empezar a diferenciar el peso que tenga el camión, el carro, de lo que estemos hablando, y a tratar de identificar si es el que estuvo en el lugar de los hechos o si tuvo algo que ver con lo que estamos investigando. Pues hasta aquí nuestra clase de métodos de investigación, métodos de identificación avanzada o métodos avanzados de identificación. Espero que les sirva, espero que sea de suma importancia. Quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día y una excelente semana. Saludos a todos.